Esta tarde iniciamos con un taller que está asociado a todos los temas de los proyectos de innovación social. Taller que va a dictar nuestro colega Rodrigo Moya, que es el coordinador de estos proyectos de innovación social. Él gestiona y lleva todos los temas cuando empiezan las proyecciones, la aplicación, etc. Así que, Rodrigo. Magdalena nos va a mover también en la presentación. Sí. Si bien la cara visible me parece que Rodrigo va a toda la gestión. Magdalena. Ok. Sí, voy a invitar a una partida. Buenas tardes, ya con algunos nos vimos en el taller anterior, estábamos metidos en los chatbots ahí, ¿cierto? Creando inteligencia artificial, ahora estamos acá en tal como decía Jorge, la idea del taller de hoy es que podamos orientar respecto de la formulación de proyectos de innovación en docencia. Para quienes no nos conocemos, yo soy coordinadora del área de innovación e investigación en docencia acá en el SINAC. Entonces, con Rodrigo llevamos todo el proceso de los PIF, desde la convocatoria hasta la publicación. ¿Ya? Y por lo tanto, en este proceso nos dimos cuenta, a propósito de un diagnóstico que surge en la misma evaluación, que era súper necesario generar esta instancia en donde se orienten cómo se formulan los proyectos, y no solamente de parte de las postulaciones que ustedes hacen, ¿ya? Sino que se genere este espacio de aprendizaje que permita resolver dudas, que permita ir encaminando y también poder ir alineando ciertos aspectos técnicos que tienen que tener los proyectos, ¿ya? Y pedagógicos. Ahí está más o menos lo que les decía, ¿cierto? Brindar herramientas y conocimientos para formular proyectos de innovación. La idea es que sea práctico, vamos a tener espacios prácticos, por lo tanto, luego vamos a tener espacios de trabajo grupal, donde vamos a ir proyectando algunas ideas preliminares de lo que podría ser un proyecto de innovación, aplicando ciertos conceptos, entendiendo la metodología de proyecto y también conociendo cuáles son los criterios con los que se evalúan. Ya, porque eso también me permite a mí anticiparme y definir más o menos cómo debería estar formulado mi proyecto para que responda a dichos criterios. ¿Ya? La ruta es esta. Todos los talleres de verano van bajo la metodología del ciclo experiencial de COL. Por lo tanto, vamos a tener una experiencia concreta, una reflexión conjunta, vamos a tener algunos espacios de conceptualización para entender los marcos que rigen a estos proyectos. Pero luego, y el foco más fuerte va a estar puesto en la experiencia práctica, ¿ya? Para que ustedes puedan ir también metiendo manos y resolviendo dudas respecto de lo que quieren hacer y también más o menos dibujar un poco preliminarmente qué es lo que quieren impulsar con la innovación. Esto quedó al principio, si no lo han hecho, por favor, escaneenlo. Todos los talleres tienen lo mismo, así que si lo escanean en otro momento, tomar este nuevo. Cada taller le vamos a preguntar lo mismo, que saben acerca del taller antes que comencemos, y luego al final del taller vamos a preguntarles qué aprendieron, ya cuánto aprendieron. Si pueden mandarle el enlace, ahí se les mandó por chat a los que están conectados en línea para que puedan responder. Es solo una pregunta y tienen que valorar de 1 a 5. ¿Sí? ¿Todos lo escanearon? Genial. Entonces, para comenzar, tal como decía la ruta, vamos a iniciar con una experiencia concreta. Nosotros queremos llevarlos a una conversación en duplas, pero también a una reflexión individual, ¿ya? Entonces, esta experiencia tiene dos momentos. La individual señala que ustedes deben escribir un ejemplo de un problema que identifiquen y consideren relevante en una de sus asignaturas, en un ramo en particular, o a lo mejor en todos los ramos que realicen, pero ojalá se puedan enfocar en algún ramo en particular porque así es más fácil luego hacer la bajada, ¿ya? Una reflexión individual de algún problema que ustedes identifiquen que sea relevante, que les duele, ¿sí? Muchas veces uno cuando habla de un problema no que les duele, que les moleste, que no les permita avanzar bien en sus clases, que no les permita abordar sus contenidos, que no les permita resolver o abordar los resultados de aprendizaje que tienen definidos en sus programas, etc. ¿Ya? Y una vez que hayan identificado ese problema, se van a reunir en duplas y van a conversar. ¿Ya? ¿Comparten ese mismo problema o son problemas distintos? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Y la otra,
¿cuáles serían algunas de las causas que originan ese problema? Si nosotros empezamos a meter un poquitito más dentro del problema, si pueden determinar de dónde se origina eso, ¿ya? Y a lo mejor compartir en eso, si comparten esas causas, si son distintas, a lo mejor son distintos orígenes, pero un problema similar, ¿ya? Entonces, les vamos a dejar un minutito, me voy a quedar en silencio para que piensen primero en esa problemática y luego nos vamos a juntar en duplas. Ya que les voy a invitar a que se hagan duplas, ustedes dos, tú con Ali, por favor. Aquí tú con el profesor acá y tú allá con el profesor. ¿Ya? Y así pueden estar las dos. Y quienes están a distancia, que sería Soledad y Karina, las vamos a sumar a una sala de chat para que puedan conversar entre ustedes. ¿Ya? Si quieren, nos pueden mandar, ¿por qué no mando de acá? Vamos a empezar el viaje. Voy a quedar en silencio un ratito para que vayan pensando y vayan contando. ¿Por qué no puedo hacer? En la sesión en un espacio y se puede juntar con ella, conversar libremente, conversar un ratito, comenzar a ver ese problema para ver si comparten el mismo problema o comparten la misma causa. Pero mejor se puede juntar aquí. Ya. ¿Por qué? Yo trabajo más en chicanes para vamos a
Porque yo no sé, me imagino. No se escucha tan mal. Mira, se escucha. Bien, ¿cómo les fue? Vamos a cerrar la sala gente, para que vengan. ¿Quieren estar a distancia? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Excelente. ¿Excelente? Siempre falta tiempo. Siempre nos falta tiempo para conversar más profundo. ¿Pero encontraron algún problema? Sí. ¿Podríamos compartir para que... bueno, nosotros nos estamos más que nada por la línea de las prácticas pedagógicas que tienen los estudiantes y en nuestro caso coincidimos como en los espacios de reflexión para la mejora continua. ¿Por qué? Porque pasa que cuando van a práctica tienen que cumplir ciertas evaluaciones o ciertas acciones en el centro y entonces no lo logran en Francia. Y dentro de las causas, por lo menos de lo que es educación circularia, yo determiné que la baja experiencia en aula es un determinante, la rutina propia de los niveles educativos, el dominio profundo de la programación, ciclos de reflexión, también la realidad académica, la realidad profesional de cada estudiante y por otra parte también la baja o los bajos espacios de retroalimentación son parte de los equipos que ese es un problema que identificar. ¿Y tenían algún punto en común respecto a los problemas que habían identificado? La retroalimentación. Eso es un problema común. ¿Y la causa? ¿Llegaron a definir una causa de ese problema? En mi caso, también los requerimientos. Los requerimientos. Sí. Sí, y en mi caso, falta de capacitación o dominio por parte de educadores en cuanto a cómo trabajar con los estudiantes. Genial, muchas gracias. Por ella, ¿qué conversaron o siguen conversando? ¿Qué problemática han identificado? Bueno, estábamos conversando sobre dos cosas, pero no de la misma forma, pero que se conectan mucho. Uno, con las falencias de base, nuestro espectro es mucho más amplio, el estudiante menos académico, versus la motivación de la gente. Son cosas fuertes que como contribuye. Hay temas que tienen que ver con la parte emocional, con el espíritu emocional. Que muchas veces tienen el miedo de expresar cosas, aunque pudieran tener conocimiento, cómo uno va construyendo eso y logrando generar un ambiente que básicamente se convierte en el aprendizaje de la actitud. Así es, también lo que dije.
¿Y lograron identificar más o menos una causa de aquello? ¿Del por qué sucede esa problemática? Así para que les puedan mirar igual quienes están ahí a distancia. Vamos, una de las cosas que digamos que entra a la universidad o la laguna de conocimiento y potencial de ley, que a veces les dificulta el avanzar en la aprendizaje. Y lo otro es que el mismo comportamiento del estudiante que al principio entra y nota con el profesor como muy alejado del proceso educativo y que le cuesta trabajo a veces conectar con él. Y que según va pasando el tiempo y ahora no está válido, como que se libera un poco más de esta figura más tradicional de la universidad y logran a veces expresar esos dudas que tienen y el deseo que tienen, que al principio no pasa. Al principio prácticamente como una pregunta se quedan cagados. Claro. No hay confianza, una confianza una pregunta que no sé, o personal, son muchos principios. Especialmente tenemos más docencia en primer año. Claro. Muchas veces hay que tú como parte del curso tratando de completar ese conocimiento o esa habilidad también y no siempre hay todas las herramientas. Planifica un curso o el curso está planificado en teórico y un perfil de estudiante y muchas veces no tienes. Tienes que ir resolviendo también las brechas con las que llegan, que mismo multiplican, sobre todo cuando están en primera. De repente que luego puedan seguir algunas brechas, pero sobre todo en primera. ¿Qué conversaron ustedes sobre el problema? Bueno, compartimos también la mayoría de los problemas que se relacionan con que los estudiantes finalmente tienen mucha dificultad de comprender profundamente una temática. Porque para poder comprender profundamente una temática, como en el caso del colega, que el griego, el mío, por ejemplo, una ciencia dura como la farmacología, necesitan movilizar conocimientos previos y eso no lo tienen. No sé si es que no los tengan o que no los puedan traer. No sé, no sepan cómo decirlo, no sepan. O lo mismo que a lo mejor que decías tú, a lo mejor no tienen esa confianza para poder decirlo y mostrar que a lo mejor no saben tan bien lo que quieres que respondan. Y lo otro es que en el fondo eso igual se relaciona con la poca lectura que ellos tienen, porque tienen un vocabulario muy limitado y eso obviamente lo va limitando a la hora del aprendizaje, porque no entienden lo que leen, no entienden las preguntas del profesor, las instrucciones. Nos reíamos porque, por ejemplo, un profesor le hizo una pregunta, vinculen tal cosa con tal. ¿Quién vincule? Tercera de la universidad no se necesita vincular. Entonces, esas son las limitaciones. ¿Tú querías complementar? Sí, concuerdo un poco con eso porque este año me llamó la atención que no me pasó solo el curso de segundo, sino también de quinto. Entonces, hacia tiempo o no se pidieron antes a decirlo, pero esta vez lo manifestaron un par de estudiantes. Y lo otro respecto de la comprensión, los recursos a veces son muy limitados y en las carreras no se necesitan cosas prácticas y es una forma de crear un proceso que visualice, es como a ver de repente cada militar con recursos para poder puedan evidenciar, me refiero a evidenciar, y eso es en el tiempo, no es un práctico de un 3, sí, que se den cuenta de los fenómenos. Por ejemplo, yo a un estudiante de quinto año de la universidad, por recién empezado, le digo, planifica cuánto agua consumo un lado o este cuerpo, y escasamente qué capaz de hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo mejor pudiera planificar, pero no está entendiendo que está usando efectivamente para hacer una buena con ese recurso. Yo tengo una hija que es más se me ahora porque ya lo decía, y un poco el fenómeno que ella recuerda un poco. Muchas gracias. Por eso, y en fondo, para nosotros, el problema común es la comprensión. La comprensión. Se repite igual más o menos con algo de lo que han dicho antes. Antes que vamos con ustedes, vamos a pedirle a Karina y a Soledad que nos compartan algo de lo que conversaron
active nomás alguna de las dos el micrófono para escucharnos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, hola, soy Soledad San Martín, soy de la carrera de traducción inglés-español del Departamento de Lengua. Eh, Estuvimos conversando, nos faltó el tiempo ahí con Karina, eh, pero respondiendo a las preguntas que nos dejaste, en el caso mío, yo estoy específicamente acá y estoy bastante interesada en cómo generar otras estrategias de aprendizaje para los chicos de segundo año, para motivarlos y provocarlos más en la adquisición, en este caso, de lo que es el metalenguaje pertinente, en este caso, a traducción. Em, Actualmente le comentaba a Karina que yo tomé la evaluación de ciclo intermedia el semestre pasado, el segundo semestre, y los resultados son débiles. Entonces, ¿cómo mejorar desde atrás? Porque hay una corte que obviamente hay varias cortes que vienen más atrás, entonces hay que potenciar aquello para ir mejorando los resultados. Y todos entendemos que hoy día los chiquillos en general tienen otros intereses, otras formas de aprender, y yo creo que uno es el que tiene que ir como dando el giro ahí. Entonces, por eso estoy acá y yo creo que por ahí está mi problema en este caso, de cómo resolver aquello. Y le estoy dando varias vueltas, por eso tomé el curso del podcast ayer, perdón, el de la I ahora en la mañana, con el POE. En el fondo busco aquello, es decir, cómo innovar dentro de. Hay una carrera que es tradicionalmente o se conoce mucho por el uso de las TICs, pero parece que nos falta todavía a nosotros aprender y traspasar eso también a los chiquillos. Así que en eso estoy. Súper, muchas gracias, Soledad. Vamos con usted para que nos compartan los niños. Felipe. Bueno, comenzamos con Andrei, que tenía que ver con lo que dicen también los otros docentes, que tiene que ver justamente con las dificultades y en contar también con lo que tenemos con la inclusión. Entonces, cómo la capacitación que podemos tener a la hora de cambiar nuestras metodologías, cambiar nuestra forma también de dar aprendizaje, también para adaptarnos a las distintas necesidades que van teniendo los estudiantes. Que eso parte ahora también de la necesidad de que viene gente que ya está instalada. De hecho, acá ustedes también cuentan con CELERI, por ejemplo, que ya está estableciendo medidas frente a ellos, pero aún quedan todavía, y lo compartíamos un poco, que venimos nosotros del Teodoro Vique, y que en realidad nosotros no tenemos como algo específico como trabajarlo, y que se va como trabajando como caso en caso cuando va apareciendo. Entonces va dependiendo mucho del docente más que de una estructura organizacional. Entonces, ahí también compartíamos eso, y yo también le contaba que yo había visto también en mi carrera particular de psicoeducación que comparte el tiempo poder de alimentar bien a los estudiantes a la hora cuando están interviniendo. Por ejemplo, vamos a tener una infraestructura como puede pensar a espejos que permitan visualizar principios exactos. Eso es una representación. Muchas gracias. Pablo, tú creo que después que había conversado, pero a propósito de lo que me dijo que me decía la realmente venía suerte. Que venía Estamos hablando de los problemas que identifican y que consideran relevantes en cualquiera de los cursos en general. ¿Qué observan como necesidad? Yo voy a trabajar antes de este curso, pero no vi que me olvidé. Yo un poco lo comentaba ustedes, desde un curso está en segundo año, o sea, segundo semestre, primer año. Un curso de estudiantes que aumentar la que dicen. Y resulta que es súper complejo enseñar diseño, enseñar arte, cuando no hay referentes culturales ni visuales para una carrera previa. O sea, un curso ya de nuestro año, y que hace años ya hicimos varios de manera previa. Y lo que hemos hecho con nuestros estudiantes, un poco pensando que son 67, ¿no? 60, es sacarlo un nivel referente, porque tú no puedes educar en el fondo lo visual sin tener que ser concreta. Si no me quedan en la clase, lo que yo hago un poco es sacar a los estudiantes del aula, del lado de mi aula, a museo, a de diseño,
a tareas concretas, a la resolución de todo el grupo, es mismo domicilio. Una era la persona del año pasado, que es estudiante, y ahora es 28. Y sí, y autofinanciar realmente, si no me recuerdo que soy la sola para el profe, y lo relevante, porque como me dijeron que soy de Santiago, o sea, el 75% de estudiantes no conocen Santiago. Entonces ya soy al menos un desafío. Porque la mayoría es una feliz, pero yo sigo. Y la verdad es que resulta increíble. O sea, todo el universitario, después, qué sé yo, registran todo el viaje, y lo tomo como un poco en el del examen. Lo hacemos en la con los conocimientos básicos instalados. Entonces es súper genial que esto ya no se parecía agujas, que el ritmo de verdad, así la verdad. Y vamos a interiorizar que una emoción y tenemos que se puede sentar. Entonces ya el estar ahí, no, es que son bastante distintos. O sea, la experiencia, o sea, yo de hecho lo renueve. Los estudiantes que el examen teórico de mujer no fueron para Santiago. Y vieron las cosas, a pesar de que se comieron 3 días intensos, bueno, 17.000 pasos por día, ¿verdad? Funciona. Entonces, ese es un problema súper concreto que de hecho no estamos calculando en el curso de ayer. Porque sin referentes visuales, pero en esta oportunidad nos dejaron que lo grabáramos en video, no la cámara GoPro, se lo pusieron en la curso, eso sí para nada. En el curso no entendés nada de lo que significa una carrera proyecto. Tienes que tocar, tienes que saber, conversar, porque es otro tipo de aprendizaje. Eso. Súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quisiera complementar con algo a partir de lo que escuchas, con una problemática que tú observes en el aula de los estudiantes. Pero cualquier tipo de... Cualquier tipo. Sale un poco la autonomía, la motivación, cómo de algunas brechas con las que vienen los estudiantes que se enfrentar. Sí, yo creo que yo soy académico del área de educación. Y bueno, las pedagogías también hay como muchas brechas con respecto al tema, por ejemplo, de las conferencias comunicativas. Efectivamente, proposición, reacción, literacia crítica, que es igual como una habilidad transversal para un estudiante universitario, considerando que la cultura visualmente se transmite a través del cuidado. Y también el tema de la inteligencia artificial. Yo soy de la carrera de lenguaje, entonces, por ejemplo, tiene que ser especialista en redacción, centro de lectura, pero hay mucho, por ejemplo, hay un bajo nivel como de expresión escrita y eso es principalmente por algunos de primer año. Entonces, tiene que de alguna forma todo el sistema educativo, viene con falencia, y que no está solamente, obviamente, por ejemplo, la carrera de pedagogía es como mucho más notorio. Claro. Por el currículum, también la profesión que está en estudiando, pero también yo creo que algo transversal que es una conferencia básica para todo profesional que quiere ser de la educación superior. Muchas gracias por compartir esos comentarios. La idea de este primer espacio, tal como les señalaba anteriormente, es que primero podemos conversar entre ustedes, aunque puede haber sido poco tiempo, pero la idea es que podamos recoger y que esto se permita conectar con lo que vamos a diferenciar. Ahí Rodrigo nos invitó a reflexionar con esta pregunta. ¿Es necesario que no haya la docencia? ¿Qué dicen ustedes a propósito de lo mismo que habían dicho recién? ¿Qué comentario? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la generación actual es distinta. O sea, han habido cambios importantes a todo nivel, a nivel mundial, la pandemia, las nuevas tecnologías, entonces la estructura de pensamiento y también las emociones de los chicos son distintas. Entonces, hay que incorporar cambios para ver el aprendizaje porque aprenden de maneras distintas, tenemos muchos más estudiantes con neurodivergentes, entonces hay que ir adaptando a la metodología. Necesario. ¿Alguien más? Yo creo que es muy importante porque si no, uno eventualmente repite como te enseñaron. Y tú cuando tienes tu modelo previo, pues bueno,
pero también puedes repetirlo mal. Y eso creo que no sé, mayor. Después faltó el tema de romper el paradigma. Hay una siempre esperando la fueron saben eso. Yo diría que son estudiantes una de demanda. Y dejaba para que me prestaba con la pizarra, y el resto una vez y esto tiraba por la ventana al suelo. Pasaba. Entonces, creo que es súper importante. Y otro que estoy ahí con el recurso que siempre te van a permitir cómo hacer cosas distintas. Eso es muy. Sí, para reiterar por eso, digamos que súper presente un tema normal, pero a veces, en algunos lugares, no es la finalidad, pero en algunos lugares, con la idea de aprendizaje, que la hacen cumplir a pie forzado. Y entonces, a veces hay los ritmos para ese logro, no te permite hacer el cambio. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo sé que en el caso tengan un movimiento. Lamentablemente pasa. Yo siento que ahí no estoy contribuyendo a la formación. No sé si me expreso en el buen sentido. Por eso, en algunos lugares no pasa. Pero yo desde que empecé a hacer clases de campo, y al final ya me di cuenta de algunas cosas como la velocidad de aprendizaje en esta región, que son muy distintas. Y lo evidencié cuando tomar una prueba. Me venían todos los supuestos, una prueba de 60 minutos, 25% de una buena. Entonces, en la segunda oportunidad, ¿qué es lo que hice? No, en la prueba sin límite, y a mí me la sin y las notas se en la velocidad de función del entorno, y esta persona más rápida, y ahí me di cuenta que la gente que está en un entorno urbano tiene más rapidez para responder y en otro alumno de lugares rurales. Por ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Creen que es necesario innovar un proceso? Sí. Ya, yo dije, yo creo que razón. Para la definición que puedan ver, como que sea online, que no estamos Sería que igual, sí, creo que es importante que con los ciclos. Estamos en un momento del reconocimiento importante de evolución. Hoy día es mayor capital saber gestionar el conocimiento que el inicio de evolución. Creo que muy bien, fuimos formados en una persona que era distinta y que transformamos nosotros para que podamos hacer otro y acercarse a las formas de conocer y es muy marcada la influencia del exceso de recursos Yo encuentro que sí, es necesario y yo creo que es parte fundamental de los docentes porque los procesos de aprendizaje y enseñanza son dinámicos y siempre invitan a los docentes en un proceso de autoevaluación constante. Entonces, de hecho, estoy surgiendo también en cómo también uno va adaptando tanto a los contenidos como a las necesidades particulares del nuevo curso que uno va enfrentando. Súper buenas reflexiones. Vamos a ver un poco qué es lo que entendemos con innovación en docencia y vamos a un poco responder a las preguntas que hicimos recién. Dice, la innovación educativa es una práctica sistemática que implica el desarrollo de acciones, métodos, estrategias o incluso recursos tecnológicos nuevos o poco conocidos en el contexto en donde se desarrolla la nueva práctica. Habla de que la innovación tiene que ver con cosas bien nuevas o relativamente nuevas, que son poco conocidas en un contexto determinado. La innovación, según el enfoque del proyecto, busca resolver un problema contextualizado y requiere lo que volvemos a la primera pregunta con la que iniciamos este video. Cuando trabajamos temas de innovación, si no somos capaces de reconocer claramente un problema o una dificultad, es muy poco probable que seamos capaces de desarrollar una propuesta innovadora que solucione algo práctico. O sea, la innovación
tiene a la base un elemento que no tenemos que olvidar nunca, y es que la innovación no es solo algo nuevo. La innovación es algo nuevo que soluciona una dificultad, una problemática. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre si es importante innovar o no en docencia, lo que nos estamos preguntando realmente es, en docencia nos hemos ido encontrando constantemente con dificultades, porque si no, desde el punto de vista más bien ingenieril, te dicen, si hay algo que está funcionando, no lo toques, porque ya funciona. En ese sentido, que intentes tocar algo que está funcionando bien. Cuando uno toca algo, cuando eso no está funcionando lo suficientemente bien. Y en ese no está funcionando lo suficientemente bien, nos encontramos con una multitud de situaciones y cuestiones que van a afectar, más aún cuando se trata de acciones que implican la interrelación, la intercomunicación entre personas e individuos. En este caso, la docencia es una acción de transmitir desde el docente, a través de distintas estrategias, la posibilidad de incorporar un aprendizaje en otro individuo. Por lo tanto, una serie de herramientas que se utilizan para ello. Y cuando ello no se logra, como lo que estaba comentando el colega hace un rato, con su experiencia, con su estudiante en arte, tú sigues haciendo una serie de acciones y te das cuenta que tus acciones con las que has sido capaz de desarrollar no logran generar ese elemento o ese desarrollo que tú quieres lograr. Por eso es que cuando iniciamos la lógica de visualizar una problemática, que nosotros la enmarcamos en los elementos que tradicionalmente nos pone sobre la mesa de la universidad, que es resultado de aprendizaje, dominio de competencias, perfil de ingreso. Eso pensando desde lo mínimo, de lo mínimo a lo máximo. Podemos incluso retroceder haciendo un poco más micro, hablando del dominio de un contenido. La sumatoria de contenidos o habilidades nos podría dar en cuenta un resultado de aprendizaje, el conjunto de resultados de aprendizaje nos puede dar un dominio de una competencia, y el conjunto de competencias nos va a finalmente eso. Entonces, yo sé que a muchos de ustedes que la he tomado intelectual con sus estudiantes, o en un ciclo, o a final de la carrera, lo ven y dicen, yo me tengo el perfil de ingreso, y la verdad que me cuesta verlo con claridad en el estudiante. Y es porque en el fondo lo que estamos haciendo es evidenciar que nuestro proceso de transmitir y de poder instalar un nivel de dominio en el estudiante no funcionó lo suficientemente bien. Tal vez funcionó con el mínimo posible, porque, así como siempre lo converso con el colega, la universidad no tiene una fila de entrada de empresas de los profesionales que han salido de la universidad. Quiere decir que la universidad de alguna manera ha sido efectiva en función de los profesionales que ingresan, porque están perfectamente trabajando con una mayor dificultad, pero se encuentran en un campo profesional sin mayores dificultades. Podríamos decir que somos efectivos desde el punto de vista de la formación profesional. Ahora el cuestionamiento podría ser nuestro en función de podría haber sido bastante mejor. Y esa brecha que hay entre lo que yo espero lograr con los estudiantes y lo que realmente ocurre se transforma finalmente en tensión de la problemática que hacemos al final del proceso. Entonces, si no hay una comprensión profunda respecto de las problemáticas que están en función del desarrollo del aprendizaje, o del dominio de la competencia, o del perfil de estudiante, se transforma en nuestro foco de trabajo. En la medida que somos más claros en la definición de esos problemas, y obviamente luego el análisis de las causas que lo originan, podemos ser mucho más prácticos en encontrar focos de intervención. Yo aquí me escuché un poco lo que ustedes estaban comentando respecto a cuáles son las problemáticas que visualizan, y si las pudiéramos ordenar en factibilidad de intervención de esas problemáticas, nos daríamos cuenta que hay algunas de ellas que ni siquiera deberíamos hacer el intento por intervenir, porque son muy costosas y de muy similar al tiempo para poder transformar. Por ejemplo, yo digo la comprensión lectora o razonamiento lógico matemático, que son dos competencias que vienen básicamente desde el colegio. Si uno lo intentara resolver en la universidad, lo más probable es que pasemos toda la universidad y no seamos capaces de generar el cambio, porque así además lo dicen los distintos instrumentos que se han aplicado.
Hace poco me tocó trabajar con la Facultad de Ciencia Jurídica, donde hay 3 carreras, 2 de ellas asociadas más a la matemática, como el contador auditor y el comercial, y Derecho, que es más literatura, aplicamos un instrumento respecto al razonamiento lógico-matemático y comprensión lectoral. Previo a eso, todos asumían que ¿quién iba a salir mejor en comprensión lectora? ¿Quién iba a salir mejor en matemáticas? Fue mentira. No fue así. Todos los estudiantes demostraron tener un nivel similar respecto del razonamiento lógico-matemático, que es malo, y comprensión lectora, que también. Lo que pasa es que cada una de esas competencias, para la carrera en particular, se vuelven más relevantes. Sin duda, que para quienes trabajan en la línea de matemáticas, como por el ingeniero comercial, como auditor, que es mucho más específico, ¿cierto? La competencia de razonamiento lógico matemático se conforma con la competencia matemática. Pero no lo deja de ser la comprensión lectora por lo mismo que decía antes. O sea, si tú le pones a un estudiante un ejercicio de matemática, tiene una redacción, lo más probable es que él no sea capaz de resolver el ejercicio matemático por no domina la matemática y tampoco comprende el ejercicio. Eso es una situación transversal. Lo más probable es que no logremos reducir la brecha al nivel que quisieran. Eso no implica que no tengamos que trabajar en el qué. Pero a lo que voy es que si nosotros ordenamos o ranqueamos los problemas que vamos identificando respecto de cómo se generan esta posibilidad de desarrollar las competencias o los conocimientos de los estudiantes, vamos a darnos cuenta que algunos de ellos tenemos más posibilidades de generar un impacto positivo y otras nos va a costar mucho generar un impacto positivo. Es por eso que una de las primeras, de los primeros ejercicios que implica el desarrollo de la innovación y que está puesto también en los formatos de proyectos que nosotros tenemos es el docente es capaz de describir una situación actual, una situación sin proyecto, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre hoy día? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Para poder hacer eso, nos dice la definición que nosotros tenemos como universidad, que es la innovación se genera de una reflexión crítica de la propia práctica docente, con la finalidad de realizar cambios que logren importantes mejoras en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. ¿Ok? Entonces, lo primero es, ¿podemos mejorar lo que estamos haciendo como docentes? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. O sea, usted es el principal responsable de lograr la transformación del estudiante. Recordemos que el estudiante es un personaje activo en el desarrollo del aprendizaje. Eso no lo vamos a negar. Pero el responsable de guiar esa transformación es el docente. Si no, tendríamos carreras que son autoinstruccionales. O sea, me inscribo, solo busco los papers, los leo, doy las pruebas que están estandarizadas y todo docente. Si está el docente, porque se necesita un actor que sirva para mediar ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el primer ejercicio es visualizar qué es lo que podemos mejorar, pero no es cualquier mejora. No es cualquier mejora. Es aquello que tiene un impacto importante en el aprendizaje. Por lo tanto, mi reflexión crítica tiene que ver por qué mis estudiantes no logran tener el aprendizaje que yo prefiero que tengan al final del curso. Esa es la primera reflexión crítica. ¿Qué no estoy haciendo yo como docente para que ellos logren ese aprendizaje? ¿Okay? Esa es la primera reflexión. Y dice que es crítica, porque en el fondo tengo que yo sacarme el prejuicio de que como docente soy yo el que lo hace bien y el estudiante el que no se integra correctamente el proceso. Nosotros siempre tomamos el ejemplo de cuando yo voy al médico, el médico me dice que usted tiene tal patología, siga este tratamiento. ¿Quién sigue el tratamiento? El paciente, ¿cierto? Por lo tanto, si el paciente no sigue el tratamiento, es probable que su mejora no ocurra. ¿Ok? Pero ¿quién es el responsable de establecer una estrategia que para el paciente sea adecuada? El paciente.
¿no? Es de aun cuando no es el responsable de llevarlo a cabo, es el responsable de diseñar. O sea, te pregunta, no sé, por ejemplo, tiene un índice de diseño alto, tiene prediabetes, okay. Tiene que tener una dieta y tiene que hacer ejercicio. Entonces, le entregan directamente, decimos que usted puede comer esto, está listo su minuta, y aquí está la ejercicio que tiene que hacer. No se lo entregan sin antes preguntarle, ¿usted ha hecho ejercicio alguna vez? ¿Usted tiene actualmente un comportamiento o una dinámica durante el día donde camine? Si no hacen ese análisis previo, es muy difícil que el médico entregue una estrategia acorde al paciente. Acá pasa lo mismo. No se trata de que nosotros el estudiante no tenga una responsabilidad. No, pero que nosotros somos responsables de diseñar la estrategia acorde al tipo de estudiante que estamos teniendo, somos nosotros. Y ahí es donde viene la lógica de que innovar efectivamente en docencia es algo necesario. ¿Por qué? Porque los estudiantes que ingresaron, como nosotros, hace ya hartos años a la universidad, éramos completamente distintos a los que son hoy día. Y los que son hoy día no es culpa de que nosotros hayamos sido distintos hace 30 años atrás. Bueno, para algunos 30, otros 30, otros más, puede ser. Pero hay una diferencia muy importante respecto a esos cambios, los cuales tenemos que hacer los cambios. O sea, uno pretende los días del estudiante como si hubiésemos sido nosotros, que también es digo, completamente distinto, con experiencias distintas, obviamente con un nivel de maduración muy distinta a los que. Y eso hace de que se deba de generar esta reflexión bastante más profunda. Diseño de aprendizaje profundo, que tiene que ver con poder determinar prácticas pedagógicas orientadas a distintos niveles de complejidad, con una variedad de estrategias. Las estrategias tienen que estar acorde al tipo de estudiante, tener en consideración que los cambios de estrategia en enseñanza-aprendizaje no siempre generan un impacto positivo a la primera. ¿Por qué? Porque el estudiante, nosotros lo hemos probado, cuando le preguntamos a los estudiantes, ¿a usted le gustaría que las clases fueran distintas? Sí, le dice el estudiante, le gustaría que las clases fueran distintas. Después, cuando tú le aplicas un instrumento para decir qué te pareció el cambio, ¿se te hizo más fácil? No, es que lo que pasa es que el estudiante siempre le incomoda el cambio, aun cuando lo valora previo a la implementación del cambio. Si yo implemento una estrategia de enseñanza nueva, significa que tengo que entregar también a quien recibe el cambio. Si yo quiero hacer que con la metodología de juego, por ejemplo, el estudiante aprenda, pues tiene que aprender a aprender jugando, porque si no lo contrario, se va en lo entretenido de la actividad y finalmente no le puede incorporar el aprendizaje. Y eso es lo que yo le he hecho a mí. Lo mismo ocurre con otra metodología, no sé, la metodología del proyecto, por ejemplo, yo puedo enseñar a alguien a diseñar un proyecto. Pero al mismo tiempo él tiene que saber que cuando diseñar un proyecto, yo tengo que saber sobre la temática que estoy diseñando el proyecto. O sea, yo no puedo diseñar un proyecto para hacer un jardín infantil si yo no tengo idea de lo que es un jardín infantil. Es muy poco probable que se diseñe un buen proyecto sobre algo que no conozco. Entonces, las estrategias tienen sus dificultades, sí, tienen que ver con entrenar al estudiante también sobre este tipo de estrategias. Lo digital hoy día en innovación es un arma de doble filo, por lo que implica el desarrollo del mensaje. Yo puedo tener mucho desarrollo tecnológico en el curso, pero la pregunta es, ¿lo tengo incorporado como más bien elementos como cosas? Lo vemos un video, o lo hago y lo voy a anotar, o le paso la gafas para que lo vean dimensionar. ¿Tengo significado en la tecnología? Porque efectivamente lo tengo integrado dentro del proceso de aprendizaje. Porque es distinto. Hemos visto proyectos de innovación con tecnología en donde se termina visualizando que lo llamativo de lo tecnológico está por sobre la eficacia del aprendizaje. No sé si se entiende eso, ¿cierto?
Por eso tenemos mucho cuidado que el momento de diseñar los proyectos de innovación está ese elemento como parte de un criterio de evaluación. Es decir, puedes incorporar tecnología, sí, pero no tiene que estar precisado. No basta con decir, voy a ocupar el 3D para ver videos, si es que no hay una secuencia pedagógica respecto de sus videos mencionados dentro del aprendizaje. Si no, terminamos cosificando la tecnología y no incorporando efectivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las 3 de la tarde, en punto. Gracias. Muchas gracias. Faltaba otro elemento que en los proyectos intentamos potenciar también es que las estrategias innovadoras incorporen al estudiante no solo como un receptor pasivo respecto del aprendizaje, sino que él sea un actor que esté participando activamente de su aprendizaje. Por lo tanto, estrategias sociales, incorporación de relevantes o metodología activa del mundo de los aprendizaje, en función de ese aprendizaje de ellos, potenciar otras conferencias como trabajo colaborativo, etc. Son elementos también importantes en la innovación. Y los ambientes de aprendizaje equitativo e interactivo, donde el estudiante está profundamente implicado, comprometido con el proceso de colaboración y puede también diseñar metodologías activas donde el estudiante se compromete en participar en su aprendizaje. ¿Dónde se incorpora la innovación dentro del perfil de las competencias docentes UCT? Para los que no lo han visto en profundidad, la universidad ha definido que los docentes deben de cumplir con un perfil, el perfil docente, el cual está compuesto por 8 competencias. O sea, tiene que tener un dominio disciplinar, o sea, tiene que saber lo que usted enseña, tiene que actuar éticamente y con compromiso institucional, tiene que ser capaz de generar adecuados diseños de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene que incorporar metodologías activas para el aprendizaje, para un aprendizaje profundo de los estudiantes, tiene que tener un manejo, un uso pedagógico de las tecnologías digitales, que es lo que estamos conversando recién, que no es la codificación de la tecnología, sino que también la tecnología con un uso pedagógico. La comunicación e interacción con los estudiantes tiene que desarrollar correctamente herramientas como mejorar el tema de la retroalimentación con los estudiantes. La evaluación y la reglamentación de los aprendizajes, también el docente tiene que mejorar sus competencias de evaluación, y la investigación sobre la docencia universitaria. En cada uno de estos elementos se pueden desarrollar cuestiones asociadas a la innovación, para ofrecer regular las competencias. ¿Okay? Pero está implícito en cada una de ellas elementos asociados a la innovación. Ahora bien, respecto de los proyectos en sí, aquí vamos a ir bastante rápido porque solo quiero que se entienda lo siguiente, en un momento ya lo dije. La metodología de proyectos para nosotros es pertinente solo porque tenemos un concurso asociado, ¿ya? Y ese concurso asociado intenta poder evaluar dentro de un número importante de iniciativas que llegan cuáles son las mejores iniciativas. Entonces, para ello tenemos que ser capaces nosotros de visualizar lo que ustedes quieren hacer a futuro. Y eso solo se puede evidenciar correctamente en la estructura del proyecto, donde ustedes nos dicen, primero, mira, yo visualizo en mi curso o en mi carrera este problema. Mira, ¿sabes qué? Yo le doy paper a los estudiantes, doy tarea, diseño en la plataforma, nadie se mete a la plataforma, nadie se mete tarea, nadie. Nosotros yo tengo que llegar a la clase, tengo que repetir lo que no quería repetir, o tengo que profundizar lo que no quería profundizar, porque esto ya lo he hecho primero. O sea, problema concreto, la conferencia de trabajo autónomo de los estudiantes, pésimo. Tenemos un problema porque ese problema no nos permite poder avanzar y profundizar lo que se requiere para generar el educativo. Ok, entonces nosotros decimos, ¿cuál es el problema que tú identificaste en tu curso?
¿A qué competencia está asociado? ¿Ok? Competencia de trabajo autónomo. Perfecto. ¿Qué es lo que efectivamente tú identificaste? No, sabes que el estudiante tiene poca capacidad de comprensión lectora. Les doy un paper, algunos lo leen, tampoco lo entienden, no son capaces de sistematizar, de poder generar un aprendizaje de forma autónoma, sin que el docente esté mediando ese aprendizaje, por muy pequeño y concreto que sea. ¿Ya? Y eso tú lo asocias con una serie de estadísticas que vamos a poner ahí, por ejemplo, ok, ¿cuál es la tasa de transformación del curso? Un ejemplo importante. Ok, si tú dices que hay un problema ya asociado al aprendizaje en tu curso, demuéstralo. ¿Cómo me lo demuestra? Porque tú me lo estás diciendo, pero ¿cómo me lo demuestra? ¿En qué se refleja? ¿Se refleja en malas notas? ¿Se refleja en un aprendizaje concreto que no se domina? ¿Se refleja en temas de asistencia, por ejemplo? ¿Podría reflejarse en temas de asistencia? ¿Cuál es el elemento que de alguna manera muestra de forma concreta que el problema que tú me estás contando efectivamente existe? Y no solo está en tu percepción que tienes respecto de ver cómo actúa tu estudiante, que puede ser, pero cuando hablamos de un problema real, estamos hablando de un problema que tiene evidencia. En algo se traduce. El problema, para que sea un problema pedagógico real, en algo se traduce. El número de estudiantes puede ser un problema, pensando si un curso... Es una condición. Es una condición o causa, puede ser. Pero no va a ser un problema en sí mismo. O hay docentes que por ejemplo, no sé, tienen el don de la palabra, digamos, y perfectamente tienen así 150 estudiantes en una sala y ellos con su expresión oral y dominio escénico son capaces de generar un aprendizaje por el solo hecho de hablar. O sea, tenemos claro que si traemos a un, no sé, que puede ser un personaje Más. claro, lo traemos y vamos a quedar todos ahí encantados y seguramente todo lo que nos diga lo vamos a incorporar de manera muy profunda, ¿no? Por su habilidad necesariamente de poder desarrollarlo de esa manera. Por lo tanto, el número de estudiantes en sala tiene que ver más bien con condiciones que pueden hacer de que la estrategia que estamos utilizando no sea la más indicada. Claro, que tienen falta de tiempo para trabajar con esa cantidad. Ahí hay un problema en el fondo, la falta de tiempo para poder trabajar con la cantidad de estudiantes. Sí. En el fondo, usted me puede decir, mira, la verdad es que la estrategia no funciona, los estudiantes le van muy mal, se van mal, y yo tengo muchos estudiantes en sala. Y le van a decir, sí, ok, pero usted no puede tener menos estudiantes. La universidad determinó que estos cursos tienen que ser de tantos estudiantes y hay una decisión institucional que usted no va a cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo es identificando una probable causa que luego, cuando nosotros hagamos el análisis, lo más probable es que siga existiendo, no la vamos a intervenir y vamos a tener que tomar otra de las causas para poder solucionar el problema de aprendizaje teniendo una condición que no va a cambiar. Es como lo que, por ejemplo, lo que mencionaba la colega, lo que mencionaba Paula. Es muy difícil que nosotros vayamos a lograr de que los estudiantes que entren a arte el próximo año vengan con un capital cultural lo suficientemente alto como para que Paula no tenga que llevarlo a Santiago, que anden en el metro, que visiten los lugares para poder un poco incorporar el conocimiento vivencial de cada uno de esos espacios que visitan. Es una condición respecto del tipo de estudiante que ingresa a la universidad y que lo más probable es que nosotros no seamos quienes logren cambiar. No menos, al menos no del próximo año, eso es seguro. Entonces, efectivamente, en la reflexión que hagamos sobre las problemáticas que están asociadas a los proyectos, cuando determinemos las causas, vamos a encontrar causas que tienen incidencia. Lo que ocurre es que no todas ellas vamos a abordar, porque hay algunas que no vamos a poder abordar productos que no es aquí nuestro o del foco de trabajo que nosotros tenemos. ¿Dónde se enmarca el foco del trabajo del docente? Principalmente la definición de la estrategia de aprendizaje o estrategia de evaluación y de implementación. Todos los otros elementos más bien son considerados como contextuales. El número de estudiantes que tengo en sala, las características que tienen los estudiantes, el nivel de participación que tienen, el nivel de dominio en ciertas competencias, más bien son considerados como elementos contextuales incluso, y no como causas.
Principalmente, no porque no sean cosas, sino porque no las podemos abordar. La brecha que los estudiantes traen entre primero básico y cuarto medio, o ahora pre-kinder y cuarto medio, es muy poco probable que nosotros las podamos corregir en el tiempo suficiente como para un aprendizaje completo asociado a nuestro curso sin tales de mejor manera. Eso es una lógica que nosotros cuando evaluamos los proyectos, evaluamos si el proyecto es realista o no, si la innovación es realista o no. O sea, si alguien quiere cambiar eso en un año, el proyecto no es realista. O sea, tiene muy poca probabilidad de hacer de que los estudiantes cambien una competencia tan importante como el razonamiento lógico matemático a los ingenieros que ingresan si del primero básico al cuarto medio no fueron capaces de corregirlo, nosotros no lo corregimos esta semana. Por lo tanto, cuando trabajamos el proyecto, siempre nos posicionamos en el primero, lo que les decía recién, si un proyecto es realista, o sea, si no intenta instalar algo que no va a ser capaz de hacer, o que aun cuando sea capaz de hacerlo, no va a lograr lo que quiere lograr, ¿no? Que sea factible de realizar, que sea un proyecto que en función del tiempo que dura, que normalmente los proyectos de innovación duran 18 meses, en esos 18 meses debe ser capaz de realizar lo que quiere realizar. Pero hay algunos proyectos que son bastante ambiciosos y que obviamente sabemos nosotros por la experiencia que tenemos que escapan de ese tiempo. Es imposible pensando en que, por ejemplo, usted tiene un curso, puedo darle la práctica, usted tiene un curso que será el primer semestre, el próximo año, el próximo semestre, En marzo. Ahora en marzo, vuelve en marzo y lo tiene el primer semestre. Quiso hacer un cambio, que si no, que funcione más o menos, va a tener que esperar al otro año para volver a implementarlo o corregirlo, para buscar así un resultado positivo. Ya se me ha acabado el proceso. No va a tener una tercera oportunidad. En el fondo, lo factible tiene mucho que ver con lo que quiere hacer en función del horizonte de tiempo que tiene y la plata que tiene. Porque en el caso de los proyectos PIB, tiene 3 millones de pesos. Y esos 3 millones de pesos usted tiene que hacer todo lo que quiere hacer y además en esos 18 meses. Entonces nosotros lo vemos y decimos, es muy fantasioso el colega o está muy positivo a lo que quiere lograr con los recursos que tiene y el tiempo que tiene. Ahí solo me gustaría agregar algo más que tú lo dijiste ahí como someramente, el tema de cuando los estudiantes también se involucran en el proyecto. Y eso también es algo que uno mira respecto de los PIB. Muchas veces, no sé, dentro de estos 18 meses, viene una etapa preliminar del diagnóstico, ¿cierto? Que es parte del proyecto en sí mismo. Luego una etapa de prototipo, por ejemplo, dependiendo de cuál sea lo que vayan a trabajar, o una etapa de validar algún instrumento, dependiendo de cuál sea el foco del PIB. Luego un testeo, etcétera. Y resulta que con los estudiantes, la única como interacción que tienen a veces es validar un instrumento o probar con esta y la intervención es de 2 semanas, 3 semanas de esos 18 meses. Entonces, hay que ser súper claro porque el proyecto es la innovación en la docencia y ojalá los estudiantes tengan una aproximación o alguna intervención que se haga, ojalá. No, obviamente no va a ser al comienzo del proyecto, pero sí una etapa preliminar y que no sea solo en el mes 16 que el estudiante recién se hace algo con ellos, en 2 semanitas rápido, porque hay que cumplir esa etapa, porque hay que luego cerrar, hacer el informe, escribir el artículo y todo lo que involucra en ti. Entonces, también la factibilidad desde ese punto de vista, de que si es un proyecto que de los 18 meses va a demandar 16 meses de planificación y los estudiantes van a tener pocas posibilidades realmente de ser impactados con esto, es poco factible que realmente ese proyecto logre resolver esa problemática que se había identificado en un comienzo. También hay que... Sí, eso ya que el siguiente punto que tiene que ver con en los proyectos lo obligan a ustedes a pensar en una planificación. Entonces, en la medida que ustedes tengan mayor conocimiento sobre lo que quieren hacer, más fácil y coherente va a ser la planificación. Y eso se va a reflejar en el proyecto.
esto, porque uno de los puntos que se evalúa fuertemente también en los proyectos de innovación tiene que ver con esta planificación con que da cuenta de si usted sabe o no lo que quiere hacer. No es solamente una idea superficial que se dio en algún congreso o lo sino que tiene un conocimiento concreto y bien desarrollado sobre el tema simple y de lo que quiere. Y a mí es muy importante lo que dice Magdalena, porque nosotros lo que hemos ido definiendo es que los proyectos de innovación en docencia, quienes tienen que ser capaces de identificarlo claramente y viviendo es el estudiante. El estudiante es el sujeto principal que tiene que ser el que reconoce la innovación. Porque es innovar en la docencia. Innovar en la docencia es la forma en la que usted interactúa con el estudiante para que él desarrolle el aprendizaje. Por lo tanto, no es posible que el estudiante no lo note. No hay innovación si el estudiante no nota que hay algo distinto, que hay algo nuevo en esa interacción. Es interacción docente-estudiante en función de la obtención de un aprendizaje. Por lo tanto, no es posible que el estudiante no esté consciente de la innovación. Y lo recalcamos constantemente que las instancias se registren, por ejemplo, los proyectos que están en ejecución, registren los momentos en los cuales ustedes interactúan de manera innovadora con los estudiantes. Okay, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué manera innovadores interactúan? No, mira, vamos a visitar, me acuerdo del proyecto antiguo, visita a los cementerios, un colega de trabajo social, no de trabajo social, pero de la Facultad de Ciencias Sociales, hizo un recorrido por los cementerios de la zona para ver un poco la distribución de los cementerios, no recuerdo muy bien, pero el tema era que los estudiantes, obviamente, al final del semestre, ¿de qué se acuerdan? No, fuimos a los cementerios. Hay un elemento concreto que permite al estudiante reconocer la innovación. Va a decir sí, o vuelve a decir sí, me acuerdo que fuimos a los cementerios. El que lo hizo bien, va a decir sí, me acuerdo que fuimos a los cementerios porque a través de esta visita aprendimos esto y esto, que nos pone el objetivo final de hacer un aprendizaje que sea significativo y profundo en el estudiante. Por eso es que la innovación es tan importante. Pero no lo va a hacer si el estudiante no logra identificarlo. A veces el docente dice, mira, yo voy a innovar porque voy a cambiar la rúbrica. Un cambio en una rúbrica no tiene que ver con innovación, tiene que ver con la mejora de los instrumentos concretos. Sabemos bien que el estudiante no puede reconocer de alguna manera que hay un cambio en la rúbrica, pero ¿qué tanto conocimiento, qué tanta calidad puede tener el estudiante que esa transformación de ese aprendizaje efectivamente impactó en su aprendizaje, más que considerarlo como una modificación de un instrumento de evaluación? Es la pregunta, ¿cierto?, que invita a hacer cuando tratamos de hacer ver una innovación cuando finalmente es un cambio concreto, una mejora. Por eso dice que la definición de innovación tiene que ver con una mejora, pero de algo que es relativamente nuevo, ¿cierto?, novedoso, y que tiene un impacto en el aprendizaje. De ahí es donde comenzamos a hacer la diferencia. Entonces, la planificación tiene que ver también con lo integrador. Lo integrador habla mucho de lo que son las competencias y los contenidos. Lo más probable es que no van a evaluar adecuadamente un proyecto de innovación que venga a hacerse cargo de un contenido concreto. Porque un contenido concreto dentro de la guía de aprendizaje, dentro del curso, va a ser solo un momento, y es probable que el estudiante no logre luego identificarlo como el contenido del lado puede haber impactado efectivamente en un mejor resultado del mensaje. Entonces, lo integrador tiene que ver con la amplitud de elementos que están contenidos en innovación. Competencia, resultado del aprendizaje, a lo menos dice un resultado del aprendizaje. La innovación viene a hacerse cargo a lo menos de un resultado del aprendizaje. ¿Okay? Eso es algo importante tener en consideración. El que sea evaluado o medir no es otra cosa de que al final de la implementación del proyecto tiene que haber algo que pueda ser posible de medir. Tengo una pregunta, un proyecto que siempre como ustedes creen que está relacionado con un resultado de aprendizaje, digamos, es como
Sí, sí. Usted se viene a hacer cargo de una problemática que tiene que ver con el resultado de aprendizaje al menos. ¿Ya? Independiente que obviamente abordemos contenido, estrategias, pero tiene que ver precisamente con cómo nosotros mejoramos la problemática que tiene que ver con la incorporación de aprendizaje o el dominio de una competencia que es el siguiente nivel. ¿Ya? Como decía, lo evaluado de ellos tiene que ver con que el proyecto al final, una vez que termina, el proyecto tiene que comprometer un elemento concreto a medir. Lo mínimo que podemos medir es satisfacción de energía. Lo mínimo que nosotros tomamos en consideración para medir respecto a una innovación es el estudiante que participó en innovación y fue capaz de decirnos si consideró que la innovación había sido buena o no. La percepción del estudiante. A lo menos. ¿Ok? Porque es posible que no hayamos tenido cambios significativos en las tasas de aprobación, que puede ser otro tema. Muchas veces ocurre que la innovación, como decía hace un rato, no genera un impacto inmediato. Sobre todo la tasa de la aprobación o la tasa de aprobación. Por lo tanto, es necesario que al menos en términos cuantitativos y cualitativos el proyecto pueda medir un impacto concreto que es sobre la percepción del proyecto. ¿Okay? Eso se usa bastante. Lo utilizamos en muchos de los proyectos que tienen que ver con mejorar la experiencia del aprendizaje por parte del cliente. La flexibilidad tiene que ver con algo que comentaron hace un rato, que es que la docencia no está establecida como una rigidez. Si bien es cierto, nosotros tenemos una guía de aprendizaje, tenemos estructura, ¿cierto? Las conferencias, los resultados de aprendizaje, los contenidos, etcétera, etcétera, metodología, semana a semana. Hay espacios de flexibilidad. Lo mismo ocurre con la innovación, que es posible que el diseño del proyecto en algún momento nos obligue a cambiar o a modificar nuestra ruta. Eso nosotros lo consideramos dentro del diseño. ¿Por qué les digo esto? Porque ha ocurrido en otras ocasiones de que dicen, chuta, ¿sabes qué? No alcanzamos a implementarlo en este semestre. Ya dicen, pero vamos en el primer cliente. Resulta que no van a alcanzar a implementarlo entonces. Y dicen, sí, porque lo que pasa es que la única parte donde puedo implementarlo es este curso. O sea, me llega a un nivel de poca flexibilidad, porque en el fondo digo, si él no alcanza a implementarlo en este semestre, la verdad es que voy a tener que atrasar el proyecto un año más. Eso es mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que también se tiene en consideración es la intervención. La idea del proyecto está puesta solo en un curso o está puesto en cursos, en varios cursos, que se pueden dar en distintos momentos durante el año. Entonces digo, ok, tal vez lo podemos implementar en este curso, pero lo implementamos en otro, finalmente es poner a prueba la innovación. El proyecto es para poner a prueba lo que ustedes dicen que es algo nuevo y que va a generar un impacto positivo. Es poner a prueba la innovación. ¿No voy a decir algo? Sí, la siguiente reflexión se va a hacer una cosa internacional. Así que era muy útil poder intensificar una evaluación previa a un proyecto de la línea básica. Dice, oye, la cualificación del curso no va a ser un primer pero más circunstancial de la sociedad en el área del derecho, incluso puede que no. Incluso el campo de coste puede ser muy distinto. Y lo segundo tiene que ver con que, o sea, más que adaptar a un específico resultado del curso, hay que pensar en elementos que en fondo puedan generar una introducción de la información o algo de ese tipo, o nadie que algo de la funcionalidad como para alcanzar un proyecto. Por eso los proyectos PIC no son individuales. Los proyectos PIC son en el máximo de 4 integrantes. Uno de los criterios de evaluación de los proyectos PIC tiene que ver con la cobertura. O sea, cuántos cursos, cuántos al menos 4 cursos o más de 100 estudiantes. Exacto. Entonces, eso lo obliga, de alguna manera, tenga una cobertura suficiente para que les permita una mayor flexibilidad. Tengo 4 cursos, eso no significa
que la innovación de una acción en concreta la puedes hacer un par de cursos. Puedes ponerla una en una, otra en otra, te permite un poco generar esa flexibilidad. Claro que no, digamos, el tema es que yo me estoy imaginando esto en mi caso de recursos que todo piensan que sí, sí. Tengo que cambiar la recursos parecidos, pero de otro nivel, no técnico, pero de nivel. Y obviamente hay temáticas que los niveles son distintos, porque roles se supone que profesionalmente que son feos. Cabría entonces esta posibilidad de información, pero además desarrollar las habilidades de competencias que tienen que ver a reforzar, que son las de matemáticas, además de las comprensiones sobre los fenómenos. Sí, claro. Porque no olvidemos de que los proyectos, como más adelante, van dirigidos a líneas. Por ejemplo, vamos a la línea de estrategia de ciencia aprendizaje. La innovación es una estrategia de enseñanza-aprendizaje nueva o lo suficientemente modificada para ser combinada con nueva. Por lo tanto, se implementa en un curso o en otros cursos donde se puedan ver temáticas similares. Puede ser en un nivel, puede ser en otro nivel, puede ser en un nivel técnico, porque finalmente lo que usted quiere ver es si esa estrategia le sirve para que los estudiantes utilicen el aprendizaje en la matemática. Puede ser en esa matemática o puede ser en la otra matemática. Y puede hacer comparaciones entre los cursos donde se trabaje con esta. Porque lo que están viendo es la estrategia. En este caso ya se supone que no debería llegar eso. A lo que voy a llegar que yo veo que ¿dónde está la dificultad mayor en este caso? En encontrar profesores de matemáticas que se fascinen con esta idea. Yo fui director de carrera en el momento y lo logré hacer. Y tuvimos buenos resultados. Primera vez que esta mencionar. Hacemos un práctico de matemáticas en Cuba, que está asociado con un ramo de geografía. Entonces, ahí la profesora implementó una unidad para enseñar diferenciar matrices y determinaciones de yo topografía también necesitaba eso para seguir la historia que en esa oportunidad aumentamos el porcentaje de la población de economía en particular. Fuimos 2 veces en la segunda vez que teníamos un recurso práctico y se básicamente vamos muy prácticos. Es el cambio que tenemos. Los resultados fueron positivos. Bien, me quedan solo 5 minutos. Sí, porque estamos. Sí. Entonces, la sostenibilidad en el tiempo, le voy a dar un ejemplo concreto para generar la sostenibilidad. Se presenta un proyecto que es de simulación. ¿Okay? La carrera lo que hace es que contrata una serie de actores para hacer simulación clínica con estudiantes de salud. Perfecto, todo con innovación, que se dio, todas las justificaciones que vamos a encontrar en el programa, no voy a profundizar. El proyecto, su presupuesto, se iba principalmente en la contratación de los actores, ¿cierto? Entonces la pregunta era, ¿qué pasa después de que no tengan el presupuesto del proyecto? ¿La carrera compromete recursos para seguir pagando a los actores? Porque si no es así, el proyecto no es sostenible en el tiempo. Se va a terminar el proyecto y se terminará la estrategia. No sé si se entiende un poco la lógica. Lo mismo le va a pasar con cualquier iniciativa. Entonces lo que se va a evaluar es, ok, se va a terminar el proyecto. ¿Qué probabilidad es que esta innovación que están colocando ahora se funciona? Sí. No es otra cosa que eso. Por lo tanto, hay que ser consciente en ese elemento que ponen ahí ustedes como innovación. No quiere decir que en el momento en que la postula tienen que tener asegurado los recursos para los próximos años, no, sino que en el fondo dar cuenta de que la innovación de alguna manera va a tener trasfondo respecto de cómo continúa. ¿Ya? Pero es un elemento que está sujeto a evaluación ahí cuando se presenta. Por último, algunos ejemplos de algunos proyectos en resumen para ver un poco cómo te genera la secuencia que hemos reflexionado hasta el momento. Este proyecto, ¿qué se trata este proyecto? Es el proyecto de la
carrera de veterinaria, lo que hicieron estos docentes fue comprar su cámara GoPro, la instalaban con un arnés y hacían la cirugía y transmitían la cirugía en vivo y grababan la cirugía en primera persona. Esa es la innovación. ¿Ok? Ahora viene, ¿cuál era el problema? ¿De por qué se da esta innovación? Era porque la carrera veterinaria debe tener por lo menos por sección como 50 estudiantes. Imagínense 50 estudiantes tratando de ver una cirugía en vivo. No probable. No podemos buscar que cada estudiante busque un animal para luego hacer una cirugía. Eso sería muy descabellado, ¿no? Entonces, lo que hicieron los docentes es que para que los estudiantes pudieran desarrollar adecuadamente la competencia disciplinar que estaba asociada a la cirugía animal, ellos lo que hicieron fue que grababan la cirugía del médico, del veterinario, ¿cierto? El encargado del curso, y su equipo grababa la cirugía en primera persona por cada uno de los actores, y así los estudiantes podían ver en función de cada uno de los actores la imagen en primera persona de cómo se realizaba la cirugía. Sin duda, tenía otra brecha que tiene que ver que obviamente no eran los estudiantes los que estaban haciendo la operación, que en el fondo ya desarrolló otro tipo de habilidades, pero que estaban en los cursos posteriores. Este era un curso de introducción, por lo tanto, con eso era suficiente. ¿Okay? Ese era el problema en la solución. ¿Okay? Acá, simulación, un poco ya lo expliqué recién. Los estudiantes no tenían forma porque no tienen prácticas tempranas que les permitan ir y poder atender un paciente me parece mucho de nutrición, no me recuerdo muy bien. No tenían la posibilidad de generar una atención interdisciplinaria, o sea, no solamente había nutrición, sino que también está kinesiología y terapia ocupacional. No tenían la posibilidad de ir a un campo clínico o un lugar donde pudieran practicar la interdisciplinaria. ¿Qué es lo que hicieron? Una simulación. Entonces diseñaron un proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en la cual generaba esta simulación. ¿Okay? Y acá, este es de nuestro amigo Roberto Torres, que él lo que hizo fue la innovación fue crear una mesa, que es una mesa de arena, que es una arena especial, con un proyector, y que en la arena lo que hace este proyector, que hemos computado con un software, proyecta en la arena las distintas capas que puede tener un terreno. El geólogo. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía? No podía salir todas las clases con los estudiantes e ir a la montaña para ver cuántas capas tenía el cerro, y poder identificarlas, y ver qué es lo que pasaba con el cerro, si el cerro se identifica, porque obviamente no podría irse a lavar un cerro. ¿Qué es lo que hizo? Como los estudiantes no podían vivenciar el fenómeno, lo que hizo fue crear una maqueta de simulación de los movimientos espaciales del territorio. Entonces él tomaba una maqueta, imprimía, por ejemplo, el volcán Villarrica con la zona, lo imprimía 3D, lo pone sobre la arena, igual que los baldecitos cuando uno va a la playa, lo pone ahí y genera, saca el molde y genera en la arena lo mismo que se observa en el terreno, y los estudiantes pueden ver la composición del terreno y de la afluencia de agua, que por ejemplo, esto que se ve aquí es un son agua, entonces en la arena es súper entretenido. En la arena corre con la mano, genera otro cerro y se ve cómo se modifican las aguas, cómo se mueve y todo. Una innovación que se genera producto de la posibilidad que tienen los estudiantes de poder evidenciar estar en lugares de manera superficial. Eso. Esto lo vamos a ver. Sí, eso solo para precisar respecto de qué es lo que se evalúa. Ya en la base del PIB está la información más o menos de cuáles son los elementos esenciales, pero para que tengan en consideración que primero en el ítem de innovación tiene cuatro criterios dentro del ítem de innovación, y el que más tiene peso dentro de la postulación, dentro de la evaluación de los proyectos, el que más tiene peso
Uno de los criterios es creativo, con impacto en el aprendizaje, pertinente al modelo y con coherencia interna. Ya se evalúa cada uno de esos subcriterios en función del ítem. Otro ítem que se evalúa es la cobertura, ahí se hablaba un poco también antes, mínimo al menos 4 cursos o al menos 100 estudiantes, ¿ya? Tiene que ser esa la lógica porque lo que se busca es que estas innovaciones no solo impacten a un curso específico, sino que ojalá puedan ser también luego abarcar más número, pero también los cursos prioritarios, y esto es uno de los ámbitos súper claros que tienen los PIB. Y si bien algunos PIB a veces no funcionan o no hacen alusión a un curso prioritario, sí pueden cumplir a lo mejor con los otros criterios y igual se terminan resultados. Pero es uno de los criterios que se evalúa, que ojalá los cursos con los que se trabaja también sean cursos críticos o prioritarios. ¿Ya? Los resultados, tal como lo mencionaba anteriormente Rodrigo, que los resultados sean relevantes, o sea, que se pueda medir ese resultado, que se pueda ver cuál es el cambio con innovación versus cómo era sin la innovación, ¿ya? Que sea replicable, y ahí también a propósito de lo que mencionaba previamente también Rodrigo, o sea, si es algo tan específico, que es de un contenido en particular, que se ve solo en ese curso, y que luego de realizarlo es súper difícil que esto lo pueda hacer otro docente, que lo pueda tomar y a partir de los aprendizajes que haya tenido, de lo que haya escrito a propósito de la experiencia, en realidad no cualquiera lo puede replicar, entonces va a tener bajo puntaje en ese criterio de replicabilidad. Ya tiene que ser ojalá algo transversal, que le sirva a otro docente para que lo pueda también incorporar como innovación en su docencia. Y otro criterio es lo de los recursos, y eso está súper claro en las bases, dice cuántos porcentajes van para difusión, cuánto porcentaje del presupuesto va para compra de materiales, y así, para honorarios, etc. O sea, eso es un elemento clave y hay que verlo sí o sí, y nos pasa mucho, que a veces vienen algunos PIB que no cuadran con la trans. Esto tiene que ser entre un 20 y un 40%, no puede exceder el 60%. Entonces, hay que ser súper claro que los proyectos se evalúan en función de esos 5 ítems y cada uno de los criterios que están. Ya, entonces, claro, a lo mejor a veces uno mira un proyecto y tú dices, no, sí es súper creativo y la verdad es que el impacto en el aprendizaje de lo que se ve que están contando es súper potente y dice, no, esto va realmente a generar un impacto. Pero resulta que no contempla los 4 cursos, los resultados en el fondo no se puede ver realmente si esto va a generar impacto, no es transversal, entonces, independiente de la innovación y de lo creativo que sea, los demás criterios no lo están cumpliendo. ¿Ya? Entonces, muchas veces por eso se caen algunos proyectos, porque no están bien formulados o porque el plan de evaluación no está bien claro en cómo van a evaluar que esto realmente va a generar el impacto que se espera. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan siempre en consideración también. Ahora, claro, de todas formas, desde el punto de vista del concurso, lo que hemos estado conversando. Claro, cualquier proyecto. Tiene que ver con el diseño del proyecto. El concurso obviamente establece que hay una escala de evaluación. No, si su proyecto no tiene lo suficientemente desarrollado uno de los criterios, no es que vaya a quedar excluido, sino que va a entrar en concurso determinado en función de los proyectos que también están determinados. Por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros es el ideal. El ideal es que su proyecto abarque al menos 4 cursos porque con eso va a tener el puntaje máximo en el criterio. Sí. Puede tener menos, sin duda, puede tener menos. Se puede va a tener igual puntaje asociado, pero va a ser menos. Exacto, puede hacerlo en un curso si quiere. No es que su proyecto vaya a ser rechazado. Lo que pasa es que entra en un concurso y por lo tanto entra a pelear con otros proyectos también en función de la misma escala. Y lo que queremos obviamente es que lleguen la mayor cantidad de iniciativas buenas para que el criterio que termina dando la exclusión o selección sea la innovación y no los otros criterios. Es un poco la lógica que esperamos. Hasta el momento nos hemos acercado bastante. Los proyectos que adjudican, que son alrededor de 10 proyectos, están entre el puntaje máximo, como es promedio, el puntaje máximo son 5 puntos. O sea, quien tiene 5 puntos es el que tiene el puntaje máximo. El que tiene más puntaje está en 4,8, 4,85 y el último aprobado 3,8, 3,9 por medio. Entonces son puntajes más o menos altos. Eso quiere decir
de que los criterios están siendo cada vez mejor abordados, ¿ya? Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual el peso específico, el momento de seleccionar, va a tener que ver con el tipo de innovación que se desarrolla, ¿ya? Y eso es lo que apuntamos al futuro. Pero al momento vamos por buen camino, pero tampoco queremos que los docentes se desilusionen del proceso cuando van quedando fuera constantemente con sus iniciativas, y es porque específicamente no abordan correctamente los criterios con la intención de tener un mayor puntaje. No tiene que ver con que la idea sea mala. Que los otros proyectos tuvieron mejor. Pero es un concurso y no pueden quedar todos seleccionados cuando llegan 30 proyectos y solo se adjudican 10. Entonces. Pero hubo ahora un caso de un proyecto que había postulado 3 veces y había sido 3 veces no adjudicado y ahora adjudicado. Claro. Pero porque finalmente no fue por insistencia, sino que fue porque su proyecto estaba mejor elaborado en esta oportunidad y tuvo el puntaje para poder ser adjudicado. Nosotros cada vez que se genera el proceso, entregamos una reglamentación para quienes no adjudican, y eso les permite poder mejorarlo a una próxima postulación. Pero un poco la idea es que vayan anticipándose. Esta instancia, de alguna manera, es para que ustedes aprendan a anticiparse un poco a cómo se toman las decisiones respecto al proyecto. Me ha pasado otras veces que, por ejemplo, he participado, he hecho proyectos y me dicen, no, pero es que esto usted lo puede hacer sin proyecto. Hágalo sin proyecto. Entonces, en el fondo, cuando son creación de recursos, de aprendizaje, tiene que involucrar la compra de algo que perdure en el tiempo, porque, por ejemplo, ahora he ido a hartos cursos de inteligencia artificial, pero claro, yo logro aprender lo básico, pero no así como para crear una estructura completa de un curso. Entonces, por ejemplo, convertir el curso o integrar inteligencia artificial, pero que no involucre la compra de cámaras, igual podría ser o no. Sí. Lo que ocurre es que, lo que conversamos al principio, hay una diferencia en generar una mejora natural de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a generar una innovación. Por ejemplo, en el caso de los recursos de aprendizaje, nosotros los tenemos considerados más bien como mejoras, porque la mejora de algo concreto, que es su recurso de aprendizaje, que puede ser una guía, que usted debe tener una guía, la pasa a un video, ese tipo de acciones concretas, nosotros no las tenemos consideradas como innovaciones, sino que más bien como mejora a elementos que están incorporados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que aquí es importante visualizar las líneas. La innovación, como tal, está puesta en nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, no son nuevos recursos de aprendizaje. Claro, puede ser los recursos en función, por ejemplo, de una estrategia de aprendizaje invertido, en donde es súper importante que los recursos estén diseñados de una manera en específico para que el estudiante pueda revisarlo previamente, genere cierta autonomía y que luego en la experiencia de aprendizaje se empuje el tema desde un espacio más dialógico, más desde la práctica, pero ahí la estrategia no es el recurso en sí mismo, la estrategia, por ejemplo, sería el aprendizaje invertido. Por ejemplo, tú modificaste la forma en que enseñas, no solo el recurso que estás utilizando. Por ejemplo, es posible que a través del proyecto PIT nosotros tenemos recursos para modificar una rúbrica. Sí. Supongamos que usted postuló a la línea de evaluación, innovación en evaluación, y usted establece que ahora en su curso, su innovación tiene que ver con la evaluación, una evaluación integrada, 360, por ejemplo, el curso. Es la modificación de la estrategia de evaluación lo que le va a obligar, entre otras cosas, a tener un nuevo instrumento. Por lo tanto, como usted no es especialista en elaborar ese tipo de instrumentos, usted va a pagar una asistencia técnica para que haga el trabajo. No sé si se entiende. Sí. O sea, estamos viendo la cuestión de la envergadura de la iniciativa, la que finalmente lo transforma en una innovación. Tiene que ver con cambios a nivel de estrategias, no a nivel de acciones concretas. ¿Okay? Algunos, no sé si está bien lo que voy a decir, por la expertise que tienen algunos en la elaboración y adjudicación de proyectos PIB, llegan a establecer de que todas aquellas transformaciones concretas que quieren hacer en sus prácticas
logran concentrar el diseño y innovación de la estrategia de ciencia de aprendizaje o una estrategia de evaluación. Pero ya estamos hablando de docentes que ya llevan años adjudicándose proyectos PID y ya de alguna manera como que han encontrado la forma de pensarlo, el diseño del proyecto, llegar a pensarlo de tal manera que son capaces de hacerlo de manera invertida. O sea, todas aquellas cosas concretas que quieren hacer son capaces de continuarlo luego en la iniciativa. Cuestión que es más difícil, ¿no? Porque tiene que ver con una entrada, con un nivel de conocimiento mucho más profundo sobre la metodología del proyecto, incluso más que. Eso, hay una experiencia que. Sí, no sé si vamos, es que nos queda muy poquito, nos quedan 15 minutos. Entonces, no sé si lo vamos a alcanzar a mirar, pero sí podríamos mirar la estructura más o menos y definir ciertas cosas generales, ¿ya? Pero, ¿cuál es la idea en el fondo de que sea un espacio práctico? ¿Lo veo, no? Nada, que no está conectado. Bueno, mientras la masa desarrolla, lo importante a considerar también respecto de la formulación del proyecto, sí. La estructura del proyecto es súper simple. Sí, eso mejor voy a mostrar. No es una estructura compleja. Solo que hay algunos elementos a considerar en la estructura. Por ejemplo, cuando se pide que desarrollen la situación actual, en el fondo como una problemática, hay algunas cosas que nosotros pedimos que estén presentes. Por ejemplo, los cursos, porque hay algunos que hablan del problema, pero no especifican los cursos. Les puede parecer un poco como descuidado, pero es así. Los cursos por el nombre, el código del curso, las competencias que están asociadas, porque una de las cosas que se evalúa es, usted tiene una idea del proyecto que lo que quiere hacer es mejorar los problemas del curso de aprendizaje, resultados de aprendizaje. Entonces, usted tiene que incorporar el resultado de aprendizaje, tiene que incorporar una experiencia para facilitar la evaluación. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la idea del proyecto. La idea del proyecto, que es el otro apartado, en el proyecto tiene dos apartados grandes, de alguna manera, con información. La descripción, simplemente, la descripción de la idea del proyecto. Son los dos que tienen dos planas para desarrollar el proyecto. Para ver el nombre, se selecciona la línea, Rodrigo. Él está en una línea que su contralínea no tiene ningún peso adicional. No, nada. Puede ser perfectamente uno de estrategia de enseñanza-aprendizaje o uno de línea de bienestar de docencia o de evaluación, y eso no tiene ningún peso por sobre otro proyecto. Sí, solo nosotros tenemos para cada una de las líneas definiciones que están en las bases, que es importante que las tengan porque es donde parte la evaluación. O sea, alguien que va en la línea de estrategia de enseñanza-aprendizaje por la disciplina, también alguien que dice estrategia de enseñanza-aprendizaje para ambientes virtuales y yo por eso de tecnologías digitales, ambas son estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? La diferencia es que la segunda está pensada principalmente por el uso de tecnología. O sea, el sustento de la estrategia de la innovación, de la estrategia innovadora, tiene que ver con el uso de la tecnología. A diferencia de la primera, que no lo obliga. ¿Puede tener incorporado? Sí. Pero aquí lo que se evalúa son cualquier estrategia innovadora que no necesariamente tenga la base de la tecnología. Para eso hay una específica, ¿okay? En donde toda la estrategia se evalúa en función de la tecnología que usted quiere implementar y cómo la va a usar para desarrollar el aprendizaje, porque son estrategias de enseñanza-aprendizaje, son para el estudiante desarrollar el aprendizaje. Siempre va a ser evaluado así, ¿okay? Cuando es la evaluación, es lo mismo, solo que la diferencia es que para evaluar son estrategias de evaluación, son estrategias de evaluación con uso de tecnología y tiene en particular una que, no sé si conocen ustedes, que tiene que ver con la evaluación del currículum, que son evaluaciones de ciclo. No sé si han escuchado toda la evaluación de ciclo. Hay una sublínea específica para que algunas carreras de equipos docentes puedan postular un proyecto PIB específicamente para implementar una evaluación de ciclo. ¿Ya?
Luego están los proyectos de continuidad. Los proyectos de continuidad tienen dos tipos. Aquellos que vienen del seguimiento de innovación implementada. O sea, ustedes ya implementaron una innovación, la presentan, dicen en el proyecto, esta es mi innovación, que se incluya, aquí están los antecedentes, y que lo que yo quiero hacer ahora es hacer un seguimiento a esa innovación. ¿Ok? Y para hacer ese seguimiento, tengo que hacer estas cosas. Aquí no tiene tanto peso la propuesta innovadora, porque tiene que ver con el seguimiento de una innovación. Aquí no se va a evaluar respecto de que la innovadora, sino que también tiene que ver con la implementación, el seguimiento de innovación. La continuidad del proyecto que está implementado es usted se adjudicó uno, lo ejecutó, lo finalizó. Hizo su informe de cierre. Sí. Y luego lo postula una continuidad, pero no es el mismo proyecto. No es que yo diga, me adjudiqué este proyecto, lo terminé y ahora lo voy a presentar de nuevo, no. Es una continuidad, quiere decir que lo que usted implementó le funcionó de tal manera que ahora requiere usted avanzar en otros elementos asociados a la misma innovación. O sea, la innovación es la misma, pero lo que va a hacer no es lo mismo. No sé si se entiende esa descripción tan general. Tan técnica. Esta es nueva, la línea de alimentar. Sí, esta fue la primera vez que se vio en la última convocatoria. Mucha experiencia que podría ser una buena idea, porque recién ahora se abrió en el concurso que pasó, llegaron ¿cuántos meses? Como tres de esta línea, sí, se adjudicó uno. Claro, y algunos tienen que ver, porque como ustedes se dan cuenta, tienen que ver con estrategias de enseñanza-aprendizaje igual. Esto sigue siendo lo mismo. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pero ese es de autoeficacia, el otro es de satisfacción en la docencia y el otro es de competencia socioemocional. En el fondo son distintos focos del bienestar. ¿Sí? Y claro, lo que mencionaba anteriormente, todo esto es solo llenar. Sí. Datos, apellidos, información de la facultad, los correos. Pero cuando ya empieza la formulación del proyecto, todo es igual, porque en general uno pide el máximo, son pocos proyectos los que piden un poquito menos del máximo, los meses igual. La unidad, todo esto hasta aquí es solo llenar identificación, pero aquí ya empieza la descripción del proyecto. Mira, por ejemplo, aquí en el formulario incluso lo dice explícitamente. Sin tal. El proyecto de su relación con la línea de acción seleccionada, o sea, usted está presentando una innovación en la línea de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, lo que vamos a hablar aquí son problemas asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, ya va a tener un problema de consistencia con esto se evalúa. Y los cursos, siglas, semestres. Muchas veces uno ve proyectos, por ejemplo, que en este apartado de la descripción se explayan mucho, primero, ponen mucha información y citas y todo, pero en realidad no se logra entender a qué problemática están abordando o qué curso es con el que van a trabajar o cómo eso va a abordar las competencias genéricas o específicas. Entonces, aquí conviene, y como tips, ir mirando cada uno de los apartados que va a hacer la evaluación y ir registrando eso tal cual, porque luego eso mismo es lo que se va a evaluar y a veces uno se explaya y resulta que después de la descripción hay cosas que no incorporó. Y a veces el proyecto del que uno dice, oye, pero no pusiste cursos críticos y tuviste menos puntaje, y no, pero sí era, pero no lo puse. Bueno, pero si dice, en el otro apartado dice, o sea, la situación sin proyecto, y en la parte anterior también, o sea, esas son cuestiones que tienen que estar ahí presentes, están en las bases. Aquí el análisis de la situación sin proyecto, ahí también lo había mencionado un poco brevemente Rodrigo, respecto de los antecedentes cuantitativo y cualitativo. O sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuáles son los resultados de los estudiantes en este momento? ¿Y qué pasaría luego, entonces? ¿Cómo esto va a cambiar si yo tengo un proyecto? ¿Ya? Para eso tengo que tener primero claro cuál es el contexto actual. Que evidenciar la problemática. Sí. Como decía hace un rato, el problema, los problemas de alguna manera se ven reflejados en algo. Y ese algo tiene que estar ahí. Puede ser una tasa de aprobación, puede ser un nivel de participación del estudiante, puede, como decía Julián antes, aplicar un instrumento que nos hable de un nivel de satisfacción respecto de la forma en la cual se lleva el curso. No sé, tiene que haber algún elemento cuantitativo y cualitativo que muestre la existencia de ese problema. Eso es lo que en el fondo tenemos ahí.
objetivos. Sí, de ahí hacia abajo, Solo llena. para los que tienen un poco de experiencia en desarrollo de proyectos, no otra cosa que establecer los objetivos, las actividades vienen con una calendarización, la cual nos permite ver en la evaluación si es factible la implementación del proyecto en función de las acciones que están proponiendo y en la temporalidad. Ya después nosotros llevamos un control a los proyectos que adjudican, llevamos un control anual respecto de esos avances, ¿okay? Pero no es que vaya a existir una penalización en el caso de que no respondan con una fecha determinada, sino que más bien las fechas que están puestas aquí y los medios de verificación nos permite a nosotros, en el momento de evaluar, ver si es factible la implementación del proyecto, a como ustedes lo están pensando. Sí, y ahí también hacer alusión a que, claro, aquí por ejemplo arriba determinaron unos objetivos generales y 3 objetivos específicos, y aquí empezar el desglose por actividad. Entonces, claro, vienen 3 filas, pero para que uno pueda continuar esas filas, ¿ya? Porque muchas veces hemos visto proyectos en donde, por ejemplo, porque aquí si ven, continúa ahí con las 3 filas, pero por ejemplo ponen el objetivo 1 y una actividad a realizar en la fecha de inicio y término, y tú dices, o sea, ese objetivo que habla, por ejemplo, de establecer un diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes para abordar las necesidades, bla, 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 como haya sido definido el objetivo, pero resulta que la actividad es una que es, no sé, buscar literatura asociada. Al final, a ti no te das cuenta que con esa actividad se va a lograr abordar ese objetivo específico. Entonces, se tienen que agregar más filas en función de las distintas actividades que nos permitan dar respuesta a ese objetivo. ¿Ya? Porque muchas veces también se cae por eso, porque uno ve que en la estructura realmente no se entiende el paso a paso del proyecto. ¿Ya? Y es solo el llenado de la tabla. Es decir, ya, si quiero lograr esto, tengo que hacer A, B, C, D. Una vez que tenga eso, puedo pasar al siguiente objetivo, donde también voy a hacer, pero voy a hacer. Tiene que quedar súper clarito el paso a paso de las actividades. Sí, lo otro es que en el conjunto de actividades, por cada objetivo específico, metodológicamente uno comprueba el nivel de conocimiento respecto a la implementación. Cuando la cantidad de actividades, ¿cierto?, nos permite asegurar el cumplimiento del objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros cuando estamos revisando los proyectos vemos que, voy a dar un ejemplo concreto, dice levantamiento de necesidades de mejora de la estrategia de ciencia de aprendizaje. Pero resulta que en ninguna de las actividades aparece la implementación de la estrategia. O sea, uno dice, hay todo un diseño, hacen un diagnóstico, que se tiene un documento, aplican una encuesta, pero nunca aparece la implementación de la estrategia. Es maravilloso, es decir, te está presentando a la línea de estrategia de aprendizaje y resulta que los estudiantes nunca la implementan. Es como ilógico, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos esperando es justamente que se diseñe una estrategia innovadora que se implemente en el curso. Por lo tanto, dentro de las actividades debería de estar secuencialmente una serie de actividades que tienen que ver con la implementación de la estrategia, si no tendría sentido. En ese tipo de cosas a veces se caen en el diseño, que está todo bien justificado, pero claro, cuando viene una secuencia de actividades, como que hay solucionado, como que hay costo. Es igual, ¿y dónde está la aplicación del diagnóstico inicial? ¿Dónde está la implementación de la estrategia? ¿Dónde está el levantamiento de la experiencia? Como que hay costo respecto de finalmente el conjunto de actividades que dan cuenta de la implementación del PIB. Eso hay que tener cuidado. Sí, y aquí, bueno, los resultados esperados del producto. Los resultados esperados del proyecto, que depende de cada iniciativa, a mí no me gustan mucho ejemplos. No. Solo la recomendación es tratar de que los resultados que ustedes no sean tan como fuera, que carguen mucho de la realidad. O sea, hay que comprometerse con lo que realmente ustedes creen que van a hacer. Por ejemplo, hacia el final del proyecto, ustedes esperan que, como resultado, una participación de los estudiantes. Eso puede ser, o sea, si yo coloco, mira, el resultado es que el 90% de los estudiantes participó activamente en esta estrategia.
Puede ser el resultado. El resultado puede ser de que yo tenga la sistematización de esta experiencia y la pueda luego compartir con colegas. Tengo que ser un poco más realista en función de los resultados que me puedo comprometer. Porque tanto los resultados como los productos comprometidos son elementos que ustedes tienen que cumplir. ¿Ya? Los productos comprometidos son cosas que una vez que termine el proyecto, ustedes tienen que ser capaces de demostrar. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario que eso se comprometan, por ejemplo, con hoy voy a mejorar la tasa de aprobación un 30%. A no ser que ustedes estén seguros, si no, no es necesario. La innovación no le asegura un éxito. Son las 4 de la tarde, en punto. Estamos terminando. Bueno, pero de todas maneras, esto, si se fijaban en la página hasta acá, uno entra a sinap.ct.cl/pi, nosotros les vamos a compartir la presentación que vimos ahora, y allí ustedes pueden ver en profundidad las bases, preguntas frecuentes, el formulario, una ficha de autoevaluación de la propuesta, etcétera. Voy a dejar proyectado antes que se muevan la encuesta de salida, por favor, para que la contesten, y también el registro de asistencia. Mientras voy a dejar ahí la encuesta, hay que mandarla al chat. Parece que... Hola, nosotros estamos terminando acá. No sé si vienen al... Sí, están empezando. No, el recurso ponía. Sí. En el edificio de Reyes, en la sala 220. Sí, en la sala 220. Estamos terminando acá, pero es allá el otro taller. Voy a dejar en el chat, Jorge, no sé si está... Se salió, parece, para los que están ahí. Karina y Soledad, yo les voy a mandar el enlace de la encuesta y de la asistencia, ya, para que se registren. Sí, la asistencia. ¿Respondieron la encuesta para cambiar la asistencia? Mientras contestan, el próximo concurso... Sí, una pregunta. El próximo concurso estaría planificado para el mes de julio, empieza a salir la convocatoria. Nosotros ahora ajustamos el periodo de los proyectos. Ya anteriormente se postulaban y luego se adjudicaban en agosto y comenzaban el segundo semestre académico. Ya ahora hicimos un ajuste también en función de los tiempos, de las demandas y de todo lo que significa el año académico. Por lo tanto, los proyectos se adjudican en enero. Ya hicimos ese cambio, ahora ya salieron los proyectos adjudicados de este año, y por lo tanto eso también permite que uno tenga mayor control respecto del año académico. Ya, entonces, enero para poder hacer ciertos ajustes, ya para poder en marzo empezar a implementar. ¿Ya? Así que... Desde el lanzamiento del concurso, desde el momento que se lanza el concurso, quedan disponibles dados asesores pedagógicos que están disponibles para poder apoyar en la funcionación del proyecto. ¿Okay? Pero es algo súper necesario que puedan tomar esto a todas, porque obviamente no es el momento que siempre se escapan en el desarrollo de la proyecto. Sí. Están los asesores ahí bien disponibles para poder Sí, y sobre todo va a salir una convocatoria adicional que no es de proyectos de innovación, pero sí tiene el foco en un fondo de apoyo a la difusión de innovación, ya que obviamente el monto no es igual que un proyecto de innovación que implica todo un proceso de trabajo de innovación, que de 18 meses, en este caso es un fondo que apoya para que los docentes que hayan hecho alguna innovación en su docencia puedan postular ese fondo, que no es mucho, de 500.000 pesos, pero te permite ir a algún congreso que sea relevante en la disciplina, o postular alguna revista que tenga algún costo adicional, algo así, pero va a ser un fondo específico para la difusión, ya para que lo tengan también en consideración para salir ahora en enero. Ya, para que igual lo tengan como una innovación y no apoye, porque sabemos lo que es un congreso, pagar el viaje, todo lo que significa. Va a haber un fondo asociado a ti. ¿Ya? En el segundo piso Bien, muchas gracias. Chao, Marina. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, Karina. Chao, chao.
no lo tenía a mano ahora, pero les mando la encuesta y la asistencia. No, si la hicimos, Que esté Jorge muy la bien, había si enviado ya. pudimos. Gracias. Chao, chao. Sí. Entonces se me olvidó. Listo, chao, que estén bien. Chao, chao, Macarena, igual. chao. Chao, Rodrigo. El otro taller, si es que van a participar, es en el otro enlace, ¿ya? Ya, En el sí, que se había para que no me conectado a la equivoque. otra sala. Sí, Ya. para que no te Ok. quedes en este enlace, Karina. Gracias. Chao, Rodrigo, Ya. gracias. Chao. Chao, chicos, que estén bien. Gracias. Chao. Tiene que